Bienvenido a Dalepsia Ser, un podcast para ti cada semana. Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos nuevamente a una emisión más con Dalepsia Ser. Mi nombre es David García y en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes 3 puntos muy interesantes sobre el comportamiento humano. Vamos a hablar de necesidades, emociones y sentimientos. Estos 3 ámbitos rigen toda nuestra vida en general, día tras día, segundo tras segundo, y aquí vamos a platicar un poquito más sobre lo que tiene que ver el mindfulness y la necesidad de que todos entremos a un mindfulness real durante nuestras vidas para poder entender nuestras propias necesidades, para tener mejores sentimientos para nosotros mismos y para con nuestro prójimo, nuestra pareja, nuestros hijos y todos aquellos seres que conforman este gran universo que en realidad está lleno de bondad y que no tiene nada de mal. Empecemos pues comentando que las emociones tienen una relación total con la vida en general, pues la vida es en sí misma una emoción que genera reacciones las cuales se enfocan nuestros caminos. Esto inicia desde que amanece y la primera emoción que nos invade puede ser productiva o no productiva. Muchas de las veces cuando despertamos, nosotros definimos nuestro día, ¿cierto? Nosotros generalmente despertamos y lo primero que hacemos es un pensamiento, ya sea positivo o negativo al despertar, como ¡ay, qué flojera! O suena la alarma y de repente ¡oh no, hay que levantarse! Observemos lo siguiente, generalmente cuando amanece o cuando es hora, llega la hora de despertarnos, si estamos acostumbrados a utilizar la alarma, ¿qué sucede? Suena la alarma y nosotros así con 5 minutos más por favor, qué flojera levantarme. En ese momento nuestra emoción es una molestia, ¿cierto? Y nuestra emoción pues es negativa, ¿por qué? Porque nosotros ya nos quedamos con ese remanente de negatividad con el cual decimos no me quiero levantar, no quiero hacer nada, qué flojera, ¿no? Es muy temprano. Desde este momento es una emoción que ya está generando la reacción que está enfocando mi camino para el día. Puede ser productiva o no productiva, generalmente, por ejemplo, hay ocasiones o hay personas, mejor dicho, que se han estado preparando durante su camino, su trayecto de vida, en el cual ya ni siquiera utilizan el despertador. Son tan ávidas en sus emociones y en su manejo y control personal que simplemente dicen, mañana tengo que hacer esto, me voy a levantar a tal hora, van, se acuestan y llegando la hora que pensaron o que programaron en su mente para despertar, ¡pum!, despiertan. Y ellos no piensan, ¡ay, qué flojera, otros 5 minutos! No, ellos dicen, excelente, es momento de empezar mi día. Y empiezan con lo que tienen que hacer. Se ponen de acuerdo consigo mismos, ¿sí? Nada de alteraciones externas, es simplemente una constancia propia, una convivencia propia. En la mayoría de las personas se está grabando en nuestro subconsciente que despertemos y pensemos, ¡ay, qué hueva! Otra vez al trabajo, otra vez a darle, otra vez a hacer desayunos, otra vez, queja, que genera desgano para todo el día y que a final de cuentas nos proveerá un sentimiento de pereza. Así es como generalmente nos manejamos y bueno, lamentablemente desde que somos niños, ¿verdad? Desde que estamos bebés, nuestras emociones, así como un buen bebé, pues no existen más que como un reflejo de lo que observamos o sentimos. Muy bien, recordemos lo siguiente. Tu mundo interior va a crear tu mundo exterior. De aquí entonces que, por esto se mencionaba, ¿verdad? Las emociones tienen relación total con la vida en general. Si yo, desde que amanece, tengo una emoción negativa, derrotista, de pereza, ¿qué creen que va a pasar después de unos minutos de haber abierto los ojos? Para empezar voy a estar molesto. ¿Por qué? Porque mi emoción principal fue de pereza, de otro día más para levantarse. Y para terminar, todos los acontecimientos o la gran mayoría de acontecimientos que estén suscitándose a mi alrededor van a ser o yo los voy a interpretar como negativos. Y entonces vamos a empezar con discusiones, con problemas, con quejas, así como lo mencionamos hace rato. Bien, ¿qué es una emoción? La emoción es una alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa,
que lleva acompañada cierta conmoción somática. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? La emoción también es un interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Es decir, que una emoción puede ser que algo nos interesa esperando, ¿verdad? Esperando algo, algún acontecimiento, o que se espera que se genere algún acontecimiento. Ahora bien, en realidad la emoción es el conjunto de sentimientos momentáneos o pasajeros que generan una reacción ante una situación existente, ¿vale? La emoción como tal es eso que yo siento de manera espontánea y repentina ante el suceso. Por ejemplo, cuando somos jóvenes y vamos a ver a nuestra novia, nos emociona el hecho de poderle ver en unas horas o al término de las clases, no sé, pero eso es una emoción. Y ya cuando estamos con la persona, generalmente esa emoción ya pasa o cesa. Se detiene la emoción porque ya estamos con él, entonces ya hubo gratificación ante la emoción y listo, se acabó. La diferencia, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es un hecho o efecto de sentir o sentirse, según la RAE. Es un estado afectivo del ánimo. El sentimiento no es como una emoción. El sentimiento no depende realmente de algún acontecimiento, que lo que genera el acontecimiento no es algo pasajero o espontáneo, sino que más bien el sentimiento es algo más estable, algo más común, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la quincena. Si yo soy una persona que gana un buen salario quincenal, mi sentimiento es de comodidad siempre, de comodidad económica, a diferencia de la emoción. Si yo soy una persona que gana un salario promedio bajo, va a ser emocionante recibir mi quincena porque voy a decir, ¡ah, qué chido, ya tengo mi dinero! Pero pasando el tiempo se acaba ese dinero y ¡pum!, se termina la emoción de tener dinero. Y entonces empieza otra emoción, que es la preocupación, porque ahora ¿cómo le voy a hacer con los gastos? En cambio, si yo tengo un salario muy bueno quincenalmente, pues la persona, en lugar de tener una emoción por recibir ese salario, va a tener un sentimiento, va a ser estable durante todos sus 15 días, o a lo mejor durante todo el tiempo que ese dinero le sea suficiente, va a tener un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de autosuficiencia, un sentimiento de autorretribución, en el cual siempre va a estar cómodo, siempre va a estar feliz, o de cierta manera más contento que las personas que tienen un salario medio bajo, ¿verdad? Estamos hablando de un método muy visceral, pero muy realista y muy palpable, con el cual podemos diferenciar la emoción del sentimiento. El sentimiento es un proceso más estable de esa emoción, es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona que rige la mayor parte de su vida o sus momentos. Bien, entonces quedamos de acuerdo en que la emoción es pasajera y fugaz y se determina por ciertos hechos. El sentimiento es estable y aunque también se determina por ciertos hechos, rige la mayor parte de nuestro comportamiento y nuestra vida. De estas dos viene una tercera parte que es fundamental para tener sentimientos y emociones, que es la necesidad. Para la necesidad, la RAE nos dice que es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto modo, o bien es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Como que está medio aberrante, ¿no? Pero bueno, vamos a darle claridad. Es un hecho o circunstancia en el que alguien o algo es necesario. Por ejemplo, una necesidad real fisiológica del humano es respirar. ¿Por qué es necesidad? Porque es necesario para que viva. Si yo dejo de respirar durante más de 5 minutos, automáticamente mi cuerpo empieza a colapsar. Inicia sufriendo el corazón, después el cerebro y ¡pum!, nos morimos. Esa es una necesidad. Una necesidad para un bebé es la mamá. La mamá es necesaria para el bebé. ¿Por qué? Porque con la mamá va a poder alimentarse, va a tener el cariño necesario y va a tener muchos otros factores que le permitan su crecimiento y desarrollo adecuado. Sin embargo, esa es una necesidad que puede omitirse.
porque hay bebés que son abandonados y los cuales, a pesar de que necesitan de una mamá, no la tienen y viene a ser sustituido por una nodriza, que así le llamaban antiguamente a las personas que criaban y alimentaban a los bebés cuando la mamá faltaba. Entonces, esto es una necesidad y es muy distinto a un capricho o a un gusto. Caprichos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Un capricho común: ir al cine. Ir al cine no es una necesidad. Tampoco podríamos decir lo que es un capricho, pero a final de cuentas no es necesario que siempre estemos yendo al cine, ¿verdad? Es algo más como un gusto. Entonces, eso yo puedo vivir sin el cine. Sin estar yendo al cine yo puedo vivir con toda tranquilidad y seguir siendo y haciendo mis actividades normales y cotidianas, ¿ok? Bien, dentro de todo esto existe una herramienta por ahí que pueden encontrar en internet o bien en nuestra página de Dalepsia, que les vamos a compartir tan pronto esté liberado este podcast, llamado La Rueda de las Emociones, en el cual vamos a ver que al centro se encuentran generalmente los sentimientos, y de estos sentimientos pueden disgregarse o salir las emociones comunes, ¿verdad? Vamos a tomar, y no es una regla, ¿verdad?, pero vamos a tomar como por ejemplo que los sentimientos más comunes son el amor, el miedo, el enojo, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y la repugnancia. Y vamos a mencionar que, por ejemplo, de los más comunes, que son el miedo y el enojo, ya salen ciertas emociones, ¿verdad? Y vamos también a entender que hay emociones que se dan por necesidades insatisfechas y hay emociones que se dan por necesidades satisfechas. Y vamos a hablar muy abiertamente en este momento de las emociones posibles que el miedo pudiera generar. Por ejemplo, por miedo me puedo sentir avergonzado. ¿Por qué avergonzado? ¿Qué tiene que ver la vergüenza con el miedo? Pues precisamente el hecho de ser señalado o juzgado es lo que nos da miedo y por ese motivo nos sentimos avergonzados. Nos da vergüenza algún hecho o suceso incorrecto y eso genera miedo, que es un sentimiento más que una emoción. Nos sentimos vulnerables por miedo, porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer un examen y que el maestro sabe que nosotros no sabemos muy bien del tema, nos sentimos vulnerables a ser señalados, nos sentimos así como que con miedo de que el maestro llegue y vulnerabilice mi estado de ánimo con sus comentarios. También nos sentimos rechazados y eso también sale del miedo, es una emoción salida del miedo. Ok, del miedo a la inseguridad. La inseguridad es una emoción porque nos da miedo lo que pudiera suceder en base a cualquier circunstancia de nosotros mismos. Y la preocupación puede ser también una emoción momentánea, porque a final de cuentas cuando llega a resolverse el inconveniente que nos mantenía preocupados, se pasa la emoción, ¿verdad? De acuerdo a esto, entonces vamos a ver lo siguiente. Mencionábamos hace un momento que existen sentimientos que se dan cuando nuestras necesidades están satisfechas. Cuando nuestras necesidades están satisfechas se presentan sentimientos de afecto, confianza, descanso, entusiasmo, esperanza, euforia, paz, felicidad, inspiración, interés y gratitud, que son algunas de las que nos señalan como principales sentimientos generados por necesidades satisfechas. Por ejemplo, hablemos del afecto, que es un sentimiento que se ofrece cuando mi necesidad de amor está satisfecha. Ese sentimiento de afecto me hace tener emociones afectuosas, amorosas, cariñosas, compasivas, comprensivas, simpáticas y tiernas, ¿cierto? Cuando yo me siento querido, cuando un niño se siente querido, cuando cualquier persona o ser se siente amado, generalmente esa persona es más afectuosa. Ahora bien, recordemos que los sentimientos no deben de influir o depender de los externos, dependen de mí mismo, pero ese mí mismo es el que genera que mi sentimiento sea como tal provisto por mis propias acciones. Y un poco más adelante, bueno, es más, en el siguiente podcast vamos a ver lo que es la ley del espejo y que tiene mucho que ver con esto de las necesidades, los sentimientos y las emociones. Otro sentimiento que tenemos cuando nuestra necesidad está satisfecha es, por ejemplo, el sentimiento de descanso.
El descanso es una necesidad realmente. Cuando durante la noche yo descanso mis 7 u 8 horas, dependiendo a lo que estemos acostumbrados, yo tengo emociones de sentirme descansado, despierto y digo, qué rico